verso 11 al verso 15. Le damos gloria a Dios por su vida, hermano, porque el día de hoy estuvo en este lugar, amén. Yo creo que Dios quiere hablar a nuestro corazón en este día que es especial, ¿verdad?, para nosotros como mexicanos. Y bueno, vamos a leer estos versículos de manera alternada, hermano, por favor. Yo leo el 11 hasta el 12 y nos unimos todos en el verso 15, amén. Y dice la palabra del Señor: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, todos juntos, ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Oremos, por favor, hermano. Dios bendito, te damos gracias, Padre, porque tú nos permites, Señor, la oportunidad de este día estar congregados como pueblo tuyo, Señor. En esta hora, Padre, queremos solamente pedirte una cosa, Dios, y es que hoy hables a nuestro corazón. Nos hagas entender tu voluntad, nos hagas entender, Señor, cuál es el propósito que tú tienes para nosotros como pueblo tuyo, y nos reveles, Padre eterno, qué es lo que tenemos que hacer, Padre. Bendícenos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos todo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor? Y bien, vemos en estos versículos, en el capítulo 7, ¿verdad?, de Segunda de Crónicas, la narración cuando Salomón, hermanos, termina de construir el templo de Dios. Vemos que antes de esto no había templo en Jerusalén, no había templo en Israel, sino que dice la palabra de Dios que el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, había habitado en tiendas. Primero en el desierto, en el tabernáculo, y en el tiempo del reinado de David, David también manda hacer tiendas para esta arca del pacto, y se le conoce como el tabernáculo de David. Y David tenía en su corazón el deseo de edificar un templo, pero no le fue concebido a él, sino a su hijo Salomón. Y vemos en el capítulo 7, versículo 1, dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Salomón había terminado, hermanos, de construir el templo de Jerusalén, un templo hermoso, un templo espectacular. No había, ¿verdad?, escatimado en materiales, no había escatimado en obra para poder edificar este templo. Y dice la palabra del Señor que cuando lo estaba dedicando, y cuando Salomón, hermanos, termina de orar, ¿qué pasó? En el versículo 1 lo leíamos: descendió fuego de los cielos, consumió el holocausto y las víctimas, y lo más glorioso, hermanos, y la gloria de Jehová llenó la casa. Cuando Salomón, hermanos, termina de orar y dedicar el templo, fuego de Dios desciende sobre las víctimas, sobre el holocausto, sobre el sacrificio, sobre los animales que habían preparado para ese día tan especial. Pero la gloria de Dios dice que llenó la casa, y no está hablando, hermanos, en un sentido figurado, no está hablando en un sentido metafórico. Dice la palabra de Dios en el versículo 2: y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová. Querían entrar los sacerdotes a la casa, querían entrar los sacerdotes a la edificación para poder ministrar, pero no pudieron hacerlo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la casa de Jehová estaba ocupada. La casa de Jehová estaba, ¿qué, hermano? Ocupada, estaba llena, y dice la Biblia, porque
la gloria de Jehová había llenado la casa. ¿Qué quiere decir, hermano? Que en ese momento la presencia de Dios era palpable, la presencia de Dios, ¿verdad?, estaba literalmente en ese lugar y la gente no podía entrar porque la casa estaba ocupada por su Señor. La casa estaba ocupada por Dios y la gloria de Dios estaba en ese lugar y ese día no les permitió entrar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y cuando vieron todo esto los hijos de Israel, cuando descendió el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué hicieron, hermano? Se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y fue un día de alegría, de gozo, de entusiasmo. Hubo música, hubo cantos, hubo alabanza, hubo fiesta, y la presencia de Dios estuvo en ese día, en ese lugar. Glorifica al Señor, hermano. ¿Y cuántos creemos que la presencia de Dios ha estado en este lugar? ¿Y cuántos creemos que la presencia de Dios se ha manifestado en este lugar? ¿Y cuántos hemos sentido la presencia de Dios y hemos sido testigos de su gloria? Porque el Señor se ha glorificado en cada uno de nosotros con señales, con prodigios, hermano, con sanidades, bendiciendo nuestras vidas, bendiciendo nuestros hogares. Pero vea algo muy interesante, ¿verdad? Después de esto dice: cuando terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, todo esto fue prosperado. Pero en una noche, ¿verdad?, en un día apareció Jehová a Salomón y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Pero algo que me llama la atención es el versículo 13. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Vemos que aquí no está hablando, ¿verdad? Si yo enviare bendición, si yo enviare prosperidad, si yo enviare una larga vida, si yo enviare alimento, no está hablando de cosas que, hermano, positivas, sino que está hablando de cosas negativas, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué si en versículos anteriores está hablando de que la casa se llenó de la gloria de Dios? Está hablando de que el pueblo está en victoria, de que el pueblo, ¿verdad?, está alabando y bendiciendo a Dios. Pero dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Apenas, ¿verdad?, en México pasó, en el norte, gracias a Dios aquí no, pero en el norte usted sabe bien las noticias que estaban padeciendo sequía. ¿Por qué? Porque Dios había cerrado los cielos. Dios cerró los cielos en el norte de nuestro país. La razón la sabemos: el pecado del hombre. ¿Por qué razón enviaría Dios a su pueblo? ¿Por qué razón enviaría Dios a una nación estas calamidades? ¿Y qué pasa si Dios cierra los cielos? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cuáles son las consecuencias de que no haya lluvia en una nación, en un país, en una región? Sequía. Y la sequía, hermanos, lleva a la hambruna, a la muerte. ¿Por qué? Porque no hay cosecha, no hay alimento, no hay prosperidad en ese lugar. Y todo eso lleva ¿a qué? A la muerte. Qué terrible, ¿verdad? Pero dice Dios: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Porque en ese momento había gozo, había alegría, había felicidad, pero el Señor sabía que el pueblo podía fallar. Dios sabía, hermano, que en un determinado momento ese pueblo que se había postrado, ese pueblo que había adorado, ese pueblo que había edificado el templo, en un momento determinado de su historia podía volver a fallar, y lo hizo. Si vamos a la historia, ¿verdad?, en 2 de Reyes
Segunda de Crónicas, Samuel, en esos libros nos vamos a dar cuenta que el pueblo, después de edificar el templo de Dios, falló no una, no dos, sino una tras otra, tras otra, tras otra vez. Y lo vemos en el tiempo de Acab, cuando gobernaba este rey. Dios envió sequía por ¿cuántos años, hermano? Bueno, ya dice la seña, ¿verdad? Ya les di la respuesta. ¿Cuántos años envió? 3 años. Cerró los cielos completamente y dice, y si mandara la langosta para que consuma la tierra. Estas plagas, ¿verdad?, que hemos visto a través de la historia, que también consume toda la cosecha, deja sin alimento la tierra. Dice, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Aún seguimos con cubrebocas. ¿Por qué, hermano? Por la pestilencia que hubo, por la mortandad, por la enfermedad que fue enviada, ¿verdad?, al mundo entero. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia del pecado. Entonces vemos, hermano, que Dios está diciendo, y a mí me llamó mucho esta atención, porque es como si Dios dijera, ¿sabes qué, Salomón? En un determinado momento, este pueblo me va a fallar. En un determinado momento, este pueblo se va a volver atrás. En un determinado momento, mi gloria no va a estar de manera tan palpable como está en este día o en este tiempo. Y entonces yo voy a enviar calamidad. Yo voy a enviar sequía. Yo voy a enviar pestilencia. Yo voy a enviar pestes como consecuencia del pecado de mi pueblo. Y vemos que hoy, hermano, lamentablemente estamos viviendo y estamos padeciendo esta situación. En nuestro país, en nuestra comunidad, en el mundo entero. Si vemos las noticias, todo es alarmante. Y apenas, ¿verdad?, hace unos días veíamos en Orizaba lo que pasaba con esta balacera. Ya hace tiempo que no se escuchaba algo así. Si usted vio las noticias y estuvo atento a lo que sucedió, pues fue algo, ¿verdad?, que conmociona nuestro entorno, nuestra comunidad. Si vemos la situación de nuestro país, hermano, también es una situación muy difícil. Si usted va y compra, no sé si se ha dado cuenta, pero cada vez alcanza menos. Si usted va a hacer su supermercado, a hacer sus compras, cada vez, hermano, alcanza menos porque todo está más caro y lamentablemente esto se pronostica que será aún mayor el próximo año y viene una inflación mayor, se pronostica una inflación mayor para el próximo año y se habla que va a haber escasez de granos, se habla que va a haber escasez de muchas cosas. Y esto viene a consecuencia de ¿qué? A consecuencia del pecado, a consecuencia de la maldad, a consecuencia, hermanos, de que el pueblo de Dios ha dejado en muchas ocasiones de buscarle con todo su corazón, porque esto que Dios está hablando aquí, está hablando al pueblo de Dios. Pero hay buenas noticias, hermano. Dice la palabra de Dios en el verso 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren su rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántos dan gloria al Señor por esta promesa de Dios? Y aquí es donde quiero que centremos la enseñanza en este versículo, en el versículo 14, un texto muy conocido por todos nosotros, hermanos. Y vamos a ver en esta hora 4 condicionantes para recibir la bendición de Dios. Y vemos que el versículo 14 empieza con la palabra sí. Y la palabra sí, hermanos, es una palabra condicionante. Es decir, esta palabra que conecta a una oración quiere decir que lo que sigue se tiene que cumplir
si queremos una recompensa o si queremos recibir algo, ¿verdad? La palabra sí es una palabra condicionante. Esto quiere decir que para que se cumpla una bendición de parte de Dios o que haya alguna acción de parte suya, es necesario primero realizar o cumplir la condición o el requisito. ¿Sí me explico? Es una palabra condicionante. Si tú haces, a los niños les decimos, hijo, si tú te portas bien, te compro un dulce. Y usamos la palabra ¿qué? La palabra sí. Y esa palabra está condicionando que si nosotros le vamos a poder comprar un dulce solamente si nuestro hijo se porta bien. ¿Y qué pasa si no lo hace? No podemos comprarle el dulce, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué pasaría? Seríamos incongruentes con nuestras condiciones. Entonces, la palabra sí, hermanos, es una condicionante. Y para poder recibir la bendición de Dios, para que Dios escuche nuestra oración, para que Dios perdone nuestros pecados y para que Dios sane nuestra tierra, es importante primero, dice, si se humillare mi pueblo. La primer condicionante que Dios demanda del pueblo de Dios es humillarse. Y hermano, cuando está hablando a un colectivo, está hablando a un pueblo, no está hablando a una persona, no está hablando al líder, no dice si se humillare el rey, si se humillare el pastor, si se humillare el líder, o si se humillara el congregante, sino que está hablando de forma que, hermano, colectiva, si se humillare mi pueblo. Y la primera condición, hermano, para que Dios sane nuestra tierra y recibamos bendición es que debemos humillarnos. Y la palabra humillación quiere decir herir el amor propio o la dignidad. Eso quiere decir humillación. Humillarse es herir el amor propio o la dignidad, abatir el orgullo y dejar a un lado el egoísmo. Esa es la palabra humillación. Y vemos que la palabra humillar tiene una connotación negativa. Siempre la palabra humillar se relaciona con algo negativo, ¿verdad? Porque aquí, ¿a cuántos de nosotros nos gusta que nos humillen? ¿A cuántos de nosotros nos gusta que hieran nuestro amor propio? ¿A cuántos de nosotros nos gusta que golpeen nuestra dignidad? ¿A cuántos de nosotros nos gusta que todo orgullo sea abatido en nosotros? Entonces tiene una connotación negativa la palabra humillación, ¿cierto? A nadie nos gusta ser humillado, ¿verdad? ¿O a alguien aquí le gusta ser humillado? Pero ¿qué es lo que Dios está pidiendo? Vemos que Dios nos está llamando a formar parte de ese pueblo basado en una obediencia y confianza. El Señor nos pide un estilo de vida basado en la humildad de corazón. Pero en estos versículos Dios está pidiendo más que humildad. Dios está pidiendo que nos humillemos delante de Él. Que nuestro orgullo sea abatido, que nuestro amor propio sea herido y que nuestra dignidad sea dejada atrás delante de Dios. No sé si me esté entendiendo, hermano. Humillar la palabra humillar atenta en contra de la misma dignidad humana. Pero vean cómo Dios, ¿verdad?, nos pide en Lucas 9:23 humillarnos. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
¿Qué dice la palabra de Dios? Niéguese a sí mismo. Y eso es herir, ¿verdad?, el amor propio. Algo muy importante, hermano, es que Dios no nos humilla. Dios no nos humilla, ¿verdad? ¿O alguna vez hemos sido humillados por Dios? No, Dios nunca nos va a humillar, sino que la petición es a que nosotros mismos nos humillemos. Por eso Jesús dice, ¿verdad? Niéguese a sí mismo. Entonces esta es una acción, hermano, que nosotros debemos de tomar. Es algo que nosotros debemos de hacer, debemos de realizar. Debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos herir nuestro propio orgullo y nuestra dignidad delante de Dios. Es dejar nuestro amor propio, dejar nuestra misma dignidad a un lado, despojarnos de todo orgullo, de todo egoísmo, con la finalidad de reconocer la grandeza de Dios. Porque Dios es grande, porque Dios es todopoderoso, porque Dios está en los cielos, hermano. Está sentado a la diestra de Dios Jesucristo, y Dios gobierna desde los cielos y es el Todopoderoso, y nosotros simplemente somos insignificantes delante de su presencia. No somos nada delante de Él. Y la primera condición es aceptar nuestra condición delante de Dios. Es aceptar, hermano, que Dios está en el cielo y nosotros somos simples mortales que habitamos en esta tierra por un breve periodo, cuando Él es eterno, cuando Él es antes del tiempo, cuando Él es infinito, cuando aún los cielos no lo pueden contener, cuando Él creó todo el universo y Él sustenta todas las cosas. Y cuando nosotros entendamos lo grande que Él es, no queda otra cosa más que humillarnos delante de su presencia y sentirnos insignificantes delante de Él. Pero a veces somos tan soberbios, hermano. Somos tan orgullosos que no entendemos la grandeza de Dios. No entendemos lo poderoso que es Dios. Y menospreciamos su amor. Y menospreciamos sus bendiciones, y menospreciamos su palabra, y menospreciamos su ministerio. Cuando deberíamos de postrarnos todos los días reconociendo que Él es el Creador, que Él nos hizo y no nosotras a nosotros mismos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y deberíamos de adorarle con toda nuestra devoción, porque Él, hermano, es el Todopoderoso. Y vean, Jesús mismo nos puso el ejemplo de cómo debemos humillarnos. Vamos allá a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 3. ¿Cuántos glorifican al Señor? Capítulo 2, versículo 6. Dice desde el verso 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ve, hermano, el ejemplo que nos pone Jesucristo, el cual, siendo Dios, el cual estando en su condición de Dios Todopoderoso, recibiendo la adoración celestial, gobernando sobre todo la creación y sobre todo el mundo espiritual, y todo ser existente en todo el cosmos, dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de siervos, se hizo hombre. Y hermano, esto
esto es humillante para Dios. Eso es humillarse para Dios. ¿Por qué? Porque un ser todopoderoso tomara una forma mortal. Es como si nosotros, ¿verdad?, tomáramos este cuerpo y nos hiciéramos algo inferior a lo que actualmente somos, a una forma de vida inferior. Y esto es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, que Dios tomó una forma, ¿qué, hermano? Una forma inferior, se humilló a sí mismo, y aún estando en forma de hombre, pudo haber nacido como rey, pudo haber sido un príncipe, pudo haber sido el más grande gobernante de la tierra como hombre, pero dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Gloria a Dios. Y a veces nosotros no somos capaces de humillarnos delante de Dios. Cuando Jesucristo hizo esto por amor a nosotros, se humilló a sí mismo, hermanos, ¿por qué? Por amor a nosotros, para salvarnos de la condenación eterna. Pero a veces no queremos humillarnos, y en la vida buscamos títulos, y en la vida buscamos ser más que los demás, y en la vida, hermanos, no podemos, ¿verdad?, quitarnos ese egoísmo, ese orgullo, y somos egoístas, queremos para nosotros y nunca damos a los demás. No queremos servir al prójimo, no queremos amar al prójimo, y la palabra de Dios dice que si se humillare mi pueblo, ¿qué debemos hacer, hermano? Debemos humillarnos delante de Dios. Jesús nos pone el ejemplo. Amén. Y vemos que sigue diciendo, y estando en la condición de hombre, fue a la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque Dios no humilla, hermanos. Dios exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, la palabra de Dios nos invita a tener este mismo sentir. Verso 5, haya en vosotros pues este mismo sentir. Como pueblo de Dios debemos dejar el egoísmo, debemos de dejar de pensar en nosotros mismos, ¿sí? Reconocer que en esta vida no somos nada. Los títulos delante de Dios, hermano, no importan. Que nada tenemos en esta vida. Todo le pertenece a Dios. Y que a nadie más podemos acudir, sino solamente a ¿quién? Al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Debemos de humillarnos para reconocer que no podemos acudir a nada ni a nadie, sino solamente a ¿quién? Al Dios Poderoso. Hermanos, cuando nos humillamos delante de Dios, no queda otra cosa que decir: ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino solo a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por eso debemos humillarnos en primer lugar. Y la segunda condición depende de esta primera, y oraren. Vea lo que dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas capítulo 7, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. La segunda condición, hermano, es orar. Pero cuando está hablando aquí de la oración, recuerde que está hablando de un ¿qué? De un colectivo. No está hablando solamente de una oración personal, de una oración íntima que tenemos que tener, sino que está hablando como pueblo. Es decir, no basta con que el pastor se humille, no basta con que los líderes se humillen, sino que todo el pueblo debe de humillarse. Y si hay alguien que dentro del pueblo no se humille, entonces muchas veces, ¿verdad?, Dios no puede responder o no responde. Recuerde lo que pasó con Acab, que tomó del anatema un solo hombre que no hizo y no obedeció, fue causa de derrota al pueblo. Debemos entender, hermano, que todos debemos
debemos humillarnos y que todos debemos ¿qué? Orar. Entonces está hablando de una oración como pueblo, está hablando de un clamor. No está hablando de otra cosa, sino de un clamor que debemos de hacer como pueblo. ¿Y cuándo vamos a clamar a Dios? ¿Cuándo vamos a pedirle a Dios? Cuando nosotros reconocemos que no somos nada y que nada podemos, es entonces cuando podemos clamar con todo nuestro corazón. ¿Y cuántos de nosotros no lo hemos vivido? En lo personal, Dios ha enviado, porque yo así lo veo, que todas las cosas vienen de Dios. Dios ha enviado situaciones en mi vida, hermano, en las cuales he dicho, yo ya no puedo más. Ya no puedo pagar esta deuda. Ya no puedo seguir con esta situación. Y es cuando reconocemos que ya no podemos, cuando no nos queda otra más que clamar con toda nuestra necesidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso primero es importante humillarnos. Cuando reconocemos que no somos nosotros, cuando reconocemos que no podemos, cuando reconocemos que somos insignificantes, hermano, no nos queda otra cosa más que clamar con todo nuestro corazón el auxilio divino. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Por eso dice, si se humillare mi pueblo y después que orare o clamare, ¿sí? Vemos que la oración es ese clamor. Jeremías capítulo 33, verso 3 dice, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿cuál es la condición? Clamar a nuestro Dios. Clamar a nuestro Dios. Y recuerdo esa historia cuando una mujer, ¿verdad?, va tras Jesús y le dice, Señor, ten compasión de mi hija porque está gravemente atormentada. Y el Señor, ¿qué hace, hermano? La ignora. Pero esa mujer tenía una necesidad y no tenía los recursos, los medios para poder cubrir esa necesidad, y no importa que la ignore, sigue detrás de Jesús y le dice, Señor, ten misericordia de mi hija. Y el Señor, ¿qué hace? La ignora. Hasta que un momento determinado llega Jesús y le dice, ¿sabes qué? No es bueno dar el pan a los perrillos. ¿Por qué? Porque esta mujer no era judía. Pero esta mujer que dice, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y es que a eso nos lleva la necesidad y a eso nos lleva la humillación. Entender que de Dios no merecemos nada, pero así sean migajas, necesitamos de Dios esas migajas. Así sean migajas, hermano, necesitamos de Dios las migajas. No sé ustedes cuántos de ustedes han padecido hambre. ¿Y cuántos realmente quisieran probar, aunque sea una migaja? No hemos tal vez estado en ese extremo de necesidad donde dejamos, aunque sea, Señor, las migajas. Queremos. En la historia de la iglesia, hermanos, hubo hombres y mujeres que no tenían Biblias completas, tenían porciones de la Biblia. Y tener esa porción, hermanos, significaba que si los descubrían, los llevaban a la muerte. Pero para esas personas era su más grande tesoro, esas páginas, esas palabras, y se las memorizaban y la transmitían, hermanos, y tal vez para ellos era poco, pero era lo más valioso porque tenían esa necesidad. Hoy tenemos la libertad de estar en la casa de Dios y hoy, vea, muchos no vinieron. Y a veces tenemos la oportunidad de venir y no lo hacemos porque no hemos pasado esa necesidad. Pero cuando tenemos necesidad, esta mujer se humilla y dice, Señor, aunque sean las migajas, los perrillos comen de ellas.
Y el Señor le dice: grande es tu fe, mujer, se hará como tú quieres. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque debemos de pedir con esa necesidad. Dice el Señor: clama a mí y yo te voy a responder, y te voy a enseñar cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Debemos de acudir a Dios, hermano, con esa confianza. 1 Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dice Jeremías 29:12, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Jeremías 29:12, entonces ustedes me invocarán y vendrán ¿a qué? A suplicarme y yo los escucharé. El Señor quiere que le invoques. El Señor desea que clames, el Señor desea que le supliques su bendición, hermano, y Él promete escucharnos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice el Salmo 18:6, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces la primera condición es humillarnos, y eso nos va a llevar a clamar, a orar, a invocar su nombre. Y número 3 dice: y buscaré mi rostro. La tercera condición va ligada también a la anterior, que es buscar el rostro de Dios. Pero ¿cómo podemos buscar el rostro de alguien que no podemos ver? ¿Alguien ha visto a Dios? No, ¿verdad? Dios es el espíritu, dice la palabra de Dios. Pero más en cambio aquí la palabra de Dios dice: y buscaré mi rostro. Cuando la palabra de Dios habla acerca del rostro, la palabra rostro en hebreo hace referencia a la presencia. La palabra rostro en hebreo no se refiere, ¿verdad?, a que Dios tenga ojos, tenga nariz, tenga boca, tenga una cara, ¿verdad? Porque Dios es espíritu. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Puede tomar forma humana, sí, lo vimos en el Antiguo Testamento, lo vimos a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando habla de rostro, la palabra de Dios está haciendo referencia a la presencia, ya que el rostro, ¿verdad? El rostro representa a la personalidad. ¿Cómo identificamos a una persona? A través del rostro, ¿verdad? Cuando nos piden una identificación, no nos toman de aquí para abajo, ¿verdad? Y dicen: pues aquí, mira mi identificación, estos son mis hombros, aquí está mi pancita, son mis piernas. ¿Así nos identificamos? No, cuando te piden una identificación, ¿qué esperan ver en esa identificación? Tu rostro. Porque el rostro nos expresa, ¿verdad?, nuestro carácter, expresa nuestra personalidad. Tú puedes ver una persona y decir: esa persona es bien alegre, o esa persona se ve que tiene carácter fuerte, ¿verdad? Simplemente no lo vemos, no lo sabemos si lo vemos de espaldas, ¿o sí? Solamente cuando vemos el rostro, vemos su mirada, vemos su sonrisa, vemos sus gestos, sus gesticulaciones, es cuando podemos entender la personalidad o el carácter de esa persona. Es cierto, ¿verdad? Entonces vemos que las emociones internas de una persona se expresan externamente a través de ¿qué? Del rostro. Cuando estamos enojados lo expresamos a través de nuestro rostro, y cuando estamos alegres lo expresamos a través de nuestro rostro. Cuando estamos nerviosos también, cuando estamos apenados nos ponemos rojos como jitomate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el rostro expresa lo que está pasando en nuestro interior. Entonces, para el pueblo hebreo, el rostro representaba la totalidad de una persona.
Para los escritores de la Biblia, el rostro humano podía representar a toda la persona. En este caso está representando a la persona de Dios, a su persona, a su personalidad. No se me explique. El Salmo, veamos lo que dice el Salmo 105, verso 4. Entonces, buscar el rostro de Dios, hermano, es buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Salmo 105, verso 4. Buscad siempre su rostro. Entonces aquí la presencia de la palabra de Dios nos está indicando que el cristiano, el creyente, debe buscar siempre el rostro de Dios. Es decir, debemos buscar continuamente su presencia en nosotros. Debemos de buscar, hermano, que Él se haga presente en nuestra vida. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Esto quiere decir, ¿verdad? El rostro de Dios expresa su carácter santo, ¿sí? Que a veces alejamos a Dios de nuestra vida cuando no somos santos, cuando hacemos pecados, cuando cometemos pecado, ¿verdad? Cuando nuestros deseos carnales ganan. Cuando en lugar, ¿verdad?, de buscar oración y lectura de la palabra de Dios, buscamos otras distracciones, ¿verdad? Pero el Señor vemos que desea estar cerca de nosotros. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios. ¿Y qué pasará, hermano? Y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doblado ánimo, purificad vuestros corazones. Acercémonos a Dios, hermano, porque Él quiere estar cercano, está Dios de los que le buscan. Amén. Entonces debemos buscar el rostro de Dios, debemos buscar su presencia. A mí me sorprende, ¿verdad?, cuando los profetas hablaban en el Antiguo Testamento. Cuando Elías se expresaba, decía: en el nombre de Jehová, en cuya presencia estoy. Tenían esa seguridad de que la presencia de Dios estaba con ellos, de que Dios estaba en ese momento ahí, físicamente con ellos. Y es lo que debemos buscar, hermano. Cuando salgamos de nuestro hogar, invitemos a Jesús a caminar a nuestro lado. Invitemos a Dios y digámosle: Dios, camina conmigo. Que tu presencia me acompañe a donde quiera que yo vaya. Que tu presencia esté conmigo en la escuela. Que tu presencia esté conmigo en el trabajo. Que tu presencia esté conmigo en el hogar. Que tu presencia esté conmigo a la hora de acostarme. Y eso es buscar el rostro de Dios. Cuando conocemos el rostro de una persona, nos habla también de conocerlo o tener una relación más íntima con esa persona. ¿Cuántos realmente conocemos a Dios? No hemos visto su rostro, pero ¿cuántos sabemos que Dios es bueno? No conocemos sus ojos, pero sabemos que Dios es misericordioso. Sabemos que Dios es fiel. Sabemos que Dios es poderoso. ¿Cuántos realmente hemos conocido a un Dios sanador? A un Dios perdonador. A un Dios benigno. A un Dios bondadoso. A un Dios todopoderoso. Amén. Eso es buscar el rostro de Dios. Buscar su presencia y conocerlo más íntimamente. Amén. Decía Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos realmente de nosotros podemos decir: mas ahora, Señor, mis ojos te ven? Sí, hermano, hemos tenido ese encuentro personal con Dios. Si es así, debemos de buscarlo aún más. Buscar el rostro
de Dios, que la presencia de Dios se manifieste de manera plausible en este lugar. Y por último, dice la palabra de Dios: si buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cuál es la última condición, hermano? Convertirnos de nuestros malos caminos. Es posible, hermano, que pensemos que no tenemos malos caminos, pero debemos examinar nuestra vida y reflexionar, ¿verdad?, sobre cómo estamos viviendo en este tiempo, en este momento. Y debemos devolvernos de nuestros malos caminos, debemos devolvernos de nuestros pecados, porque ninguno de nosotros puede decir que no hemos pecado, porque si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. ¿Y Dios miente, hermanos? No. Y cada uno de nosotros sabe nuestra condición. Yo no lo conozco, hermano. Usted sabe lo bueno que hace en la vida y también sabe lo malo. Yo sé lo bueno que hago en la vida y yo conozco lo malo. Y todos, ¿verdad?, en algún momento determinado hemos transitado por el mal camino. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando pecamos, hermano, cuando sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, eso también es pecado. Y dice la palabra de Dios: conviértanse de sus malos caminos. Porque cada día, hermano, la vida cristiana es una vida, debemos de entender que es una vida de consagración. La vida cristiana, hermanos, es una vida de santidad. La vida cristiana, hermanos, es un buscar, levantar esas manos limpias delante de Dios. Y hoy, lamentablemente, en muchas denominaciones cristianas y en muchas predicaciones se ha tratado de minimizar la santidad del pueblo de Dios, pensando, ¿verdad?, que Dios permite muchas situaciones en la vida, y no es cierto, porque la palabra de Dios dice que si el justo con dificultad se salva, hermano, el justo con dificultad se salva. Porque dice la palabra de Dios que nuestras obras de justicia delante de la presencia de Dios son como trapos de inmundicia. Lo que para nosotros nos parece justo delante de la presencia de Dios son como trapos sucios. Trapos no solamente sucios, sino trapos inmundos. Y si el justo con dificultad se salva, imaginemos nosotros que a veces no practicamos la justicia. Entonces la palabra de Dios nos está invitando, hermanos, a convertirnos de nuestros malos caminos. Tú sabes lo que estás haciendo bien y tú sabes lo que estás haciendo mal. Y la palabra de Dios hoy te dice: conviértete de esos malos caminos. Busca la santidad, busca la consagración, porque el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Pero muchos de nosotros nos hemos estancado. Muchos de nosotros nos hemos quedado en el mismo lugar. Muchos de nosotros no hemos avanzado en la vida, en el camino del justo, y nos hemos conformado y hemos caído en nuestra zona de confort y pensamos que lo que hacemos está bien, pero el camino del justo es como la luz de la aurora que va, que, hermano, va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice el apóstol: hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud ¿de quién? De Cristo. Aleluya. Debemos volvernos de nuestros malos caminos, hermano, buscar la santidad, buscar la consagración de Dios. Aleluya. Y entonces dice el Señor: yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra. ¿Cuántos hoy queremos que Dios, hermano, sane nuestra tierra? Sane México, sane nuestro país, sane nuestra